¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a mi canal nuevamente. Esto es Simo Juan. Y bueno, en el día de hoy les quiero traer contenido de Microsoft Flight Simulator 2020. Hace mucho que no traemos nada de simuladores de vuelo. Y bueno, hoy me apetece hacer un pequeño vuelito más o menos de alrededor de una hora entre lo que es el aeropuerto de Santiago del Estero y el aeropuerto de San Fernando del Valle de Catamarca. Un aeropuerto que tiene una aproximación bastante linda y pintoresca, que me gusta mucho realizar. Y lo vamos a estar realizando a bordo de este Baron G58, el de Asobo. Así que bueno, sin nada más que decirles, vamos a ir comenzando. Vamos a la cabina. Bien, lo primero que les quiero mostrar es la ruta en Little Map, perdón. Vamos a estar saliendo de Santiago del Estero por pista 03. Vamos a realizar la ruta. Nos vamos a incorporar a la llegada instrumental para luego, bueno, hacer nuestra aproximación final a la pista. Ya les digo, pista 20 en Catamarca. Bueno, vamos comenzando, si les parece. Yo el plan de vuelo ya lo tengo precargado de antes porque vamos a estar utilizando el Garmin G1000. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser poner los selectores de combustible en on. Está perfecto. Vamos a prender batería 1, batería 2, luz de navegación. Vamos a prender unos segundos la aviónica para chequear nuestro plan de vuelo. Le damos enter. Tenemos nuestro plan de vuelo, vamos a chequearlo. Vamos pasando, vamos pasando punto por punto. Perfecto, el plan está correcto. Tenemos el zoom al máximo para ver por dónde vamos a taxiar y todo eso. Así que bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser apagar la aviónica. Vamos a iniciar la secuencia de arranque de los motores. Para ello ponemos luz de beacon. Ponemos la mezcla del motor derecho en RECA. Ponemos la válvula auxiliar en high. Subimos el throttle. Lo cortamos. Cortamos la válvula auxiliar y le damos arranque. Y ahí tenemos el motor en marcha. Vamos a repetir el mismo proceso para el motor izquierdo. Ponemos mezcla en RECA. Ponemos la válvula auxiliar high. Subimos el throttle. Cortamos la válvula y ahora sí, le damos arranque. Perfecto, tenemos los dos motores encendidos. Vamos a dejar que se estabilice. Vamos a ponerlo alrededor de 1000 RPM. Lo dejamos ahí y ya con la puesta en marcha de los motores lo que podemos hacer es encender la aviónica y los alternadores. Muy importante poner los alternadores. Bien, nos vamos a
el panel del Garmin, le damos Enter. Bien, vamos a comenzar a preparar nuestro avión. Vamos a ir al código transponder. Tenemos standby, vamos a cambiar el código, le vamos a poner 2464 por ejemplo. Back en PDF options, vamos a poner, con el viento ya lo tenemos, vamos a poner el DME, el billing y el otro billing. Para estar perdón, no hay que poner un estándar todavía. Back, vamos a ver nuestro QNH. Venimos a Little Nav Map, vamos a buscar Sierra Alfa November Echo. Tenemos condiciones BFR, vientos de los 008 3 nudos con un QNH de 1008. Bueno, tenemos QNH 1008. Perfecto, QNH 1008. Vamos a estar volando 12.000 pies. Lo siguiente que vamos a realizar va a ser sintonizar los board que nos van a servir como guía para saber a cuántas millas estamos de cada aeropuerto. Vamos a poner, esto lo vamos a ver en Navigraph, vamos a poner el board de Santiago del Estero, que es 114.8. Vamos a poner acá 114.8 en activo. Y en el NAV2 vamos a poner el board de San Fernando del Valle de Catamarca. El board de San Fernando del Valle de Catamarca es 114.3. Vamos al avión, ponemos 114.3. Tenemos señal de los boros. Perfecto, bueno, lo siguiente que vamos a realizar va a ser poner nuestro rumbo de pista para la salida. Así que nos vamos a Navigraph, vamos a buscar nuestra carta del aeropuerto, en este caso la 19. Salimos por pista 03, tenemos un rumbo de 036. Vamos a poner acá Beijing 036. Ya tenemos el HIN. Todavía tenemos el pitot en off, que lo vamos a poner más adelante. Tenemos las velocidades. Bueno, lo que nos quedaría o restaría hacer es poner el Flight Director. Vamos a poner un punto de flaps. Vamos a poner la luz de taxi. Y bueno, por ahora nada más, ya estaríamos en condiciones de realizar rodaje. Bien, vamos a ver por dónde vamos a rodar. Vamos a marcar acá. Nosotros estamos en la plataforma de Santiago del Estero. Tendríamos que salir, irnos por acá, hacer todo un backtrack, un 180 y enfilarnos a la pista. Bien. Muy bien. Vamos
a poner un cachito a la vista exterior. Luego por acá. Bien, vamos a cortar parking brake. Primero vamos a revisar el trim, que esté en cero. Perfecto, está en cero. Cortamos parking brake. Y nos vamos. Vamos a probar frenos. Muy importante siempre chequear los frenos. Vamos a detenernos por aquí un segundito. Nos detenemos por aquí. Vamos a poner en parking brake. Revisamos, tenemos flaps. Vamos a poner el pitted heat. Vamos a poner luz de landing, taxi off, strobos on. Vamos a responder, lo ponemos en altitud. Vamos a dejar ya seteado el time ref para cuando estemos para despegar. Bien, cortemos parking brake. Vamos a iniciar el backtrack. Miramos libre derecha, libre izquierda. Bueno, podemos ya dar bastante. Vamos a andar. Es bastante sensible el radar de este avión, así que no les extrañe que cuando despeguemos el avión tienda a irse para cualquier lado. Bien, vamos realizando nuestro taxi a cabecera 03. Vamos a bajar un poquito la potencia.
Y ya nos acercamos a final de pista. Vamos a centrar el avión en el eje de la pista. Muy bien. Ponemos parking brake un segundo. Y tenemos luces de landing, strobes, beacon nav, perfecto todo. Vamos a iniciar el cronómetro. Center. Tenemos el cronómetro andando, el transponder alt. Bien, perfecto, estamos en condiciones de despegar. Tenemos un nivel de transición de 3000 pies o altitud de transición. Así que bueno, vamos a acomodarnos un poquito ahí. Vamos a cortar parking brake. Bien. Vamos a ponerlo prueba. Aceleramos. Potencia a tope. Tiramos de la palanca despacito, despegamos. Ascenso positivo, tren arriba. Trimando el avión. Y 300 pies para 1400. Vamos a quitar flaps. Y vamos el avión. Muy bien, vamos a poner piloto automático. Modo heading o modo roll para que se nivelen las alas. Vamos a centrar nuestro heading y ahora sí lo pasamos a modo heading. Vamos a hacer un viraje a 300. Miren qué bonitas vistas. Ya tenemos el aeropuerto de donde salimos. Y vamos a ajustar nuestra tasa de ascenso por vertical speed. Vamos a darle menos, mucho eso.
ponerle 1000 pies por minuto. Vamos a reducir un poquito el paso de hélice. Bien, ahora realizamos otro viraje. Izquierdas. Opa. Bueno, ya tendremos que poner el varo en estándar porque nos pasamos de los 3000. Estándar varo. Y ahora nos vamos a 150. Vamos a ir a buscar la ruta. Vamos a ver un poquito la vista externa. Bien, acá lo que vamos a hacer es tirar un directo. Primero vamos a ponernos ya enfilados la ruta. Tenemos que tirar un directo a user 1. Bien, vamos a directo user 1, enter, activate, ponemos en modo nav y el avión solo se va a encargar de llevarnos hacia ese punto. Bien, vamos a ir bajando la mezcla. Unos 8000 pies, ahí nos estamos metiendo en la ruta. Recuerden que esto es una salida directa, por eso tuvimos que hacer todas esas vueltas. Aparte nos tocó salir por la cabecera contraria. Vamos a reducir la tasa de ascenso. A 700 pies por minuto. Vamos a centrar el heading. Y vamos a bajar un poquito más la meta. Empobrecer la meta, por dicho. Ya estamos en ruta. Próximos a cruzar los 10.000 pies.
Casi 10.000 pies estamos. $10.000 sobre 10.000 pies. Vamos a apagar las landing lights. No sé si en el Baron se pueden apagar antes. Eso, si alguno sabe, por favor, si es tan amable, me lo deja en los comentarios. Alguien que sepa volar este avión a la perfección. Yo lo estoy haciendo de una manera un poco más distendida. Bien, vamos a poner la tasa de ascenso en un poquito menos. La mezcla. Si no nos quedamos cortos de velocidad. Esto que tienen acá es el pad de la ruta. $11.000 pies para 12.000. Allá la tasa de ascenso la reducimos bastante. Vamos a hacer unas tomas externas. Vamos a poner la cámara de vista libre. Lindos paisajes argentinos. Bueno, vamos a volver a la cabina. Ya, otro poco. Bien, ahí tenemos el indicador de que alcanzamos los 12.000 pies. Es nuestra altitud crucero para este vuelo. Estamos nivelados, ahora el avión va a acelerar. Llevamos unos 14 minutos de vuelo desde que despegamos.
reducir el paso de hélice un poquito. Como pueden ver, en este avión lo que es el PropSync no funciona, así que no nos vamos a preocupar de eso. Como pueden ver, es un vuelo relativamente corto. Tenemos un punto y hasta 2 puntos prácticamente hasta la aproximación, hasta la llegada instrumental. Lo que sí tiene bastante vuelta para lo que es el aterrizaje, porque tenemos que entrar por el valle, abrirnos acá, virar y entrar a la aproximación final. Bueno, continuamos en crucero, sin novedades por ahora. Vamos a hacer unas vistas externas.
miramos el ANSIC. Y bueno, nos quedan aproximadamente 50 millas a el inicio de nuestra start, llegada por instrumentos. Lo que podemos hacer es revisar el METAR de llegada para ir teniendo una idea. Nosotros tenemos que buscar Sierra Alfa November Charlie y nos dice que tenemos condiciones BFR, vientos de los 007 a 3 nudos, prácticamente no tenemos viento, vamos a tener condiciones calmas para el aterrizaje. Un QNH de 1008. Y bueno, a mí el plan de vuelo originalmente me dio por pista. Vamos a verlo en Navigraph. Acá lo vemos. Me dio por pista 2-0. Bueno, lo vamos a respetar porque son 3 nudos, no es mucho. Por la llegada Itela 1 Quebec, así que vamos a estar haciendo esa llegada. Y en cuanto a la aproximación, vamos a estar haciendo la RNAV a la pista 2-0 con transición en BOC. Vamos a cerrar esto. Nosotros tenemos la carta estar acá. Básicamente vamos a estar entrando por Itela a nivel de vuelo 120 o superior. Nosotros estamos a 120, así que no hay problema. Vamos a mantener 120 en Tocus, Frank, November Charlie 025, y ahí hasta November Charlie 004 vamos a bajar 8500. Luego vamos a realizar un viraje izquierdas para ir a nuestro IAF, que es en BOC, que tenemos que estar en una máxima de 220 nudos, que obviamente vamos a estar por debajo de eso, y tenemos que estar a 8000 o superior ya para hacer nuestra carta de aproximación RNAV. La aproximación ya la podríamos ir dejando cargada en nuestro Garmin Gemini. Para ello nos vamos a ir a Rock, vamos a seleccionar Approach, le damos Enter, vamos a hacer la RNAV a la pista 2-0, le damos Enter, vectores no queremos, vamos a entrar por el IAF en BOC. Los mínimos ya se los vamos a dejar seteados. Vamos a buscar los mínimos en la carta. Los mínimos son 1806, redondeamos a 1810.
Estoy yendo. Tenemos 1810. Le damos. Y revisamos todo. Ya vamos a dar a low. Y ya tenemos, como pueden ver en el plan de vuelo, lo que es nuestra aproximación RNAV cargada y lista para ser ejecutada cuando llegue el momento. Vamos a hacer un pequeño chequeo de velocidad. Estamos a 150 nudos. Bueno, y todo correcto hasta ahora. Vamos a ver qué vistas predeterminadas trae este avión. Vistas rápidas. A ver qué tenemos. Tenemos 9 vistas. Vamos con la primera. Vista del ala izquierda. Vista de cabina de pasajeros. Vista a la derecha. Ahí, esa vista para arriba. Tenemos otra vista del ala hacia el perfil posterior, perfil delantero. Tenemos varias cámaras. Vamos a volver a establecer posición. Vamos un poquito a la cámara libre. Vamos a sacar una fotito. A ver por dónde estamos pasando, si podemos ver. Estamos pasando por arriba de Frías. Esto es lo que tiene bueno el Little Nav Map, que puedes poder ver toda la ciudad, el pueblo que estás sobrevolando. El aeródromo de Frías. Foster Romeo Sierra. A ver si lo podemos ver. Sí, allá está. Acá está.
Vamos a volver a la cabina. Vamos con una buena velocidad. Nivelados. Yo lo que quiero saber es qué nivel, qué transition level vamos a tener, que va a ser de 9000 pies. Bueno, estamos a 14 millas de iniciar nuestra aproximación instrumental. Tela es nuestro primer punto. Luego Tocus, Frank, November Charlie 025, November Charlie 004. Luego nos vamos a nuestro IAF, que es el POP, y bueno, luego hacemos la aproximación AirNav a la pista 20 de el aeropuerto de San Fernando del Valle de Catamarca, gente. Siempre recuerden llevar el heading bien adelante, que si le dan clic lo pueden centrar, por cualquier cosa, si por algún error se pasan a otro modo que no sea nav, el avión, si tiene el heading a cualquier lado, se nos va a ir para ese lado. Pero si lo tienen centrado, el avión va a mantenerse ponen las alas niveladas. Llevamos aproximadamente 33, casi 34 minutos de vuelo. Ahí ya se puede observar el valle. Así que bueno, continuamos.
Nos encontramos haciendo nuestra llegada instrumental. Tenemos que mantener 12.000 pies, lo voy a mostrar en la carta. Nosotros básicamente en todos estos puntos hasta November Charlie 025 tenemos que mantener 12.000 pies para luego bajar a 8.500. Así que de momento no tendríamos que estar haciendo nada más. Así que vamos a ir a una vista externa. Pueden observar ya cómo se ve todo el valle de San Fernando del Valle de Catamarca. Estamos próximos a entrar en él. Se puede observar lo que es el borde de la montaña. Ya estamos por entrar al valle. Vamos a volver. Vamos a la cámara. Está libre. Libre, entró en cámara. Fíjense qué bonitas vistas que tenemos. Vamos a sacar fotos. Me encanta sacar fotos de este tipo de paisajes. Bueno, y les recuerdo de paso, ya que estamos, a todos aquellos que les guste el contenido de tanto como es simuladores de vuelo y sim racing, están todos invitados a suscribirse al canal, que la verdad no cuesta nada y me ayudan un montón. A dar su like, que también no cuesta nada, es gratis y ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Y de paso, bueno, agradecer a todos los que acompañan al canal. Continuemos con nuestro vuelo, vamos a meternos en cabina. Bien, estamos mirando Topuz y vamos a ir hacia Branc. Fíjense qué lindo se ve el cerro. Ya estamos adentro del valle.
Bueno, nos encontramos a unas 5.6 millas de Branc, donde vamos a hacer un viraje derecha. Pararnos al punto November Charlie 025. Continuar con nuestra llegada instrumental. Bien, ahí tenemos el viraje. Estoy llevando el heading. Para empezar a volar hacia dirección norte. Propiamente dicho, por dentro del valle. Estamos volando de sur a norte. Vamos a chequear un poquito. Perfecto, venimos muy bien. Vamos a hacer unos exteriores.
vamos a volver a cabina. Y vamos a dejarla para reseteada y centrada. Vamos a dejarla cabina del piloto. Vamos a ver nuestra carta. Nosotros estamos entre el punto Brank y el punto November Charlie 025, donde a partir de ahí vamos a tener que realizar un descenso para 8500 pies o superior en November Charlie 004. Vamos a revisar nuestro QNH San Fernando, Catamarca. Seguimos comiendo 3 nudos. Tenemos un QNH de mínimo. Ya se ve la ciudad. Y estamos a 10.4 millas de November Charlie 025. Acá, si observan, tenemos el aeropuerto. Nosotros vamos a estar entrando por pista 2.0, así que vamos a tener que dar toda la vuelta así para entrar por acá.
Bueno, ahí estamos pasando prácticamente sobre la ciudad. Vamos a ver si la podemos ver. Bien, iniciamos el viraje y nos vamos a 8500 pies. Vamos a setear la altitud en 8500. Vamos a activar el modo Vertical Speed. Le vamos a dar Down. Vamos a reducir nuestra velocidad un poco. Y acá tenemos que estar 8500 o superior. Entramos en Healing. A 9000 tenemos Transition Level. Es muy bonita esta aproximación. A mí la verdad me gusta mucho hacer este bolito. Por eso lo elegí para el día de hoy. Que de paso nunca lo había hecho para el canal. Venimos un poco fuertes. Paisajes hermosos. Estamos próximos a cruzar 10.000 pies en descenso. Vamos a ir subiendo de a poquito la mezcla. Pasamos 10.000 pies, vamos a poner landing lights yo. Todavía nos quedan 12 millas para November Charlie 004. Lo que vamos a hacer ahora mientras, bueno, ahora primero tenemos el Transition Level, ahora los 9000 pies. Vamos a poner el QNH, el 9 como habíamos visto. Vamos a sintonizar el borde a marca 14 30.
para tenerlo de referencia. Ahí tenemos la indicación, el bord lo tenemos atrás. Bien, nos nivelamos 8500. Próximo punto vamos a descender a 8000 para nuestro IAF en Bob. Vamos a dejar seteado ya la altitud en 8000. Su viraje a izquierdas, vamos a descender a 8000 pies, ponemos vertical speed, vamos 600 pies por minuto, vamos a reducir potencia, vamos llevando nuestro GI. Vuelta para volver a encarar el valle. Vamos a subir la mezcla otro poco. Si miramos la carta, pues nos encontramos rumbo al IAF, que es en Bob, 8000 pies. Vamos a pasar a nuestra carta de aproximación. Nuestra carta de aproximación nos dice que en Amias tenemos que estar a 6000, November Charlie 203 5400, November Charlie 204 5000, Tinglu 3500, que es donde vamos a capturar nuestro glide path para continuar a aproximar. Así que primero 6000 pies, vamos a dejar seteado acá ya 6000. Próximo al viraje hacia izquierdas.
Bien, vamos a descender a 6000. Controlamos la velocidad. Como pueden ver, acá ya nos aparece nuestro glide path. Tenemos 4.8 millas para descender a 6000. Vamos a reducir velocidad. Vamos a ver nuestro siguiente punto, a cuánto tenemos que bajar. 5400. Vamos a bajar un poquito más rápido. 1.7 millas y después bajamos a 5400. Controlamos la velocidad, que no se dispare. Ya vamos a ir a 5400. Ir subiendo la mezcla. Vamos a 5400. Tenemos 2.2 millas para descender. Próximo descenso, November Charlie 204, 5000 pies. Ya tenemos el avión encarado de pista. Acá podemos ver la pista. .4 millas al punto. 5480, vamos a 5000. Qué bonito como se aproxima a la pista 2.0. Aproximación muy hermosa. Atentos. 0.9, 5000, próximo descenso a 3520, 3500 el Tinglu. Vamos a setear 3500. Vertical speed 5 millas para ese descenso. Vamos a reducir velocidad.
Ya de frente tenemos la pista. Vamos a bajar un poquito más rápido. Y acá vamos sobre la ciudad. Miren, qué bonito. Vamos a poner la mezcla en rico. $3.500 casi estamos. Vamos a activar el botón Approach. Ahí el glide pad se pone en violeta. Cuando capturemos el avión va a bajar solo y va a ser el pad de la RNAV solito. Vamos a poner un punto de flaps. Ahí tenemos el indicador del glide pad. Ya lo hemos capturado. Vamos a bajar el tren. Vamos a flag full. Bien centrado. Venimos quedando sin velocidad. Vamos a ver cuánto es nuestra altitud frustrada. 6.000 pies. Vamos a setearla. Ponemos paso de hélice a tope. Bueno, y estamos listos para aterrizar. Sacar una fotito acá. Bien, vamos a cortar piloto automático. Lo llevamos nosotros. Check. Es un árbol ahí. Vamos, potencia.
Vamos. Está flotado. Vamos. Vamos frenando. Frenamos. Y vamos a sacar flight director. Vamos, bueno, nos quedamos un poquito ahí. Vamos a cortar transponder, levantar flaps. Vamos a parar un segundito acá, y ya estamos fuera de pista. Vamos a cortar el timer. Vamos a stop. Vamos a cortar las landing lights, cortar las taxi lights, cortar las strobe lights y el pit of heat. Y continuamos nuestro rodaje. Bueno, gente, bienvenidos al aeropuerto de San Fernando del Valle de Catamarca. Hemos llegado muy bien. La verdad, un vuelo muy disfrutable. Se los recomiendo. Ya tenemos la plataforma. Vamos a mirar acá. A la derecha. Aquí tenemos nuestro señalero. Mientras nos va a la señal, vamos a cortar la taxi light para no, perdón, la alarma, la taxi light para no encandilarlo. Vamos avanzando. Muy bien, vamos a poner parking brake. Bien, antes que nada, vamos a apagar las aviónicas. Ya podemos cortar potencia de motores. Damos la luz de beacon, luego la anti-collision. Ya tenemos los motores apagados, cortamos alternadores. Vamos a cerrar las bombas de combustible.
y nos quedaría cortar las baterías. Esto tenemos el vuelo concluido. Hacer una cámara externa, cámara vista libre. Fíjense qué bonita postal en el aeropuerto en el medio del valle. Una fotito. Y bueno, gente, este fue el vuelito que tenía planeado para el día de hoy, que hacía bastante tiempo que no traía nada de vuelos o material de simuladores de vuelo. En esta ocasión, bueno, hicimos un vuelo en Microsoft Flight Simulator 2020 entre el aeropuerto de Santiago del Estero y el aeropuerto de San Fernando del Valle de Catamarca, que ya les digo es muy recomendado, tiene una aproximación por RNAV a la pista 20 muy linda. Y bueno, sin nada más que decirles, me voy despidiendo, sin antes recordarles que pueden dejar su pulgar para arriba, que ayuda muchísimo al canal. Pueden suscribirse si gustan. Cualquier recomendación o comentario que me quieran hacer sobre los procedimientos es bienvenido. Siempre uno aprende de los comentarios de los demás, siempre que sean con respeto. Y bueno, gente, nos estaremos viendo la próxima. Así que me despido. Será hasta luego. Chau, chau.